Me acompaña el doctor Alessandro Ganzi, él es secretario general encargado del Ministerio de Salud y varios temas que pues afectaron la semana pasada el libre tránsito. Uno, el caso de los afectados con dietilenglicol. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se va a hacer y por qué protestan? Y cómo, pues hablaba con la doctora Berrido la semana pasada y ella dice, alguien que fue envenenado en el 2017, en el 2006, las consecuencias no le pueden salir con tiempo después, porque al final es un veneno que se ingirió. Y también lo ocurrido en el cruce de San Félix el viernes pasado. Más de 7 horas de cierre por parte de un grupo de noves buglés, que piden no solamente la no vacunación contra el COVID, la cual no es obligatoria, sino el resto del esquema de vacunación que no sea obligatoria. Doctor Ganzi, bienvenido. Empezamos con lo del dietilenglicol. Ya se tiene un número cerrado de afectados, porque estamos hablando de algo que ocurrió hace 12, 13 años, y puede esa enfermedad salir posterior a la injerencia, con años después de ingerir este veneno, porque no hay otra forma de describir lo que se ingirió hace 12 años. Bienvenido, como siempre, y buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias a ti, Fernando, y a toda la comunidad panameña que nos escucha. Sí, en el tema del dietilenglicol tenemos que tener en claro algunos conceptos. Primero, hay una comisión evaluadora, porque la sintomatología de los afectados por dietilenglicol es muy variada. Puede haber personas que tengan problemas pulmonares, renales, problemas neurológicos, incluso problemas inespecíficos como el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Entonces, esa comisión evaluadora, que es multidisciplinaria, que está conformada por médicos neurólogos, por nefrólogos, por diferentes especialistas, se encargan de analizar cada expediente de las personas que afirman que han sido afectados por el dietilenglicol para descartar si esa afectación corresponde o no al dietilenglicol. De hecho, los últimos 112 casos que han sido evaluados, Sí. personas que han solicitado solamente 2 casos calificaron para ser considerados como afectados por dietilenglicol, y de eso hay 73 personas que están en este momento en una reevaluación, porque todavía se tiene una segunda reevaluación en caso tal de la persona así lo solicite. Lo que sí nosotros tenemos que ser responsables en 2 cosas. Uno, toda persona que se le compruebe sea afectado por dietilenglicol tiene derecho a su pensión y tiene derecho a su atención médica. Claro. Pero también tenemos que saber que no todas las personas que reclaman que han sido afectados por el dietilenglicol efectivamente han sido afectados por el dietilenglicol. Estoy hablando con Alessandro Ganzi, el secretario general encargado del Ministerio de Salud. Tengo ciertos problemas y estoy hablando primero del dietilenglicol, es decir, de 112, 2. Digo que es un porcentaje muy bajo, pero existe la posibilidad entonces de que alguien esté mostrando síntomas con tantos años después del dietilenglicol. Sí, para eso se hace una trazabilidad sobre esos síntomas. Puede ser que haya personas que hayan presentado algunos síntomas, pero no lo hayan reportado en su momento. Todo caso de persona que en un momento determinado siente que fue afectado de una u otra manera, se le hace primero una historia clínica completa, también una historia clínica epidemiológica para determinar si hubo algún nivel de contacto con el fármaco en su momento, o con el veneno, mejor dicho, en su momento, y se hace una trazabilidad completa. Se reevalúa en ese caso. De esa primera evaluación, de esos 112 personas que estaban reclamando por el dietilenglicol, solamente 2 tuvieron una relación causal con el dietilenglicol. Y de eso hay un grupo de 70 personas que están pidiendo una segunda reconsideración que se les está haciendo también. Hay 51 expedientes que están a punto de salir ya, que tienen las diferentes firmas para que ellos revisen su expediente, y si no están de acuerdo, bueno, que pongan entonces los recursos correspondientes para que sean evaluados. Pero realmente muchas personas que afirman que fueron afectados por el dietilenglicol, de los que en este momento solicitaron y que fueron Pues parece que tengo problemas de comunicación con el doctor Ganzi. Estoy hablando sobre los afectados con el dietilenglicol. Un grupo de ellos cerró el cruce de divisa la semana pasada por más de 10 horas. ¿Qué reivindicaba estos que estuvieron en divisa? ¿Y qué, pues, de lo que ellos reivindicaban, qué se ha hecho? Porque también ha hablado de que había infiltración política, que los invitaron a las reuniones y no iban. Es decir, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Y cuántos son de todo el grupo de afectados?
Doctor Gansi, se congeló. Bueno, estamos hablando con el doctor Alessandro Gansi del caso del envenenamiento masivo de ditilenglicol. Hay personas que posteriormente han dicho, ingerí el producto, ahora me están saliendo síntomas y deseo una revisión de mi caso. Pues, de 112 que han ido a esta revisión, 2 han sido dados como que sí, están envenenados. Bueno, sigo con Alessandro Gansi Cerrut, el secretario general encargado del Ministerio de Salud. El tema de las personas que llevaron a cabo esta protesta en Divisa la semana pasada, ¿qué reivindicaban? Los han invitado a reuniones y me decía la doctora Berrío que no han asistido, pero pues, ¿qué es lo que se está reivindicando y cuántas personas exactamente son las afectadas con el dietilenglicol actualmente? Bueno, los afectados por el etilenglicol son un número variable de personas, porque evidentemente hay una gran cantidad de estas personas que se le están evaluando sus expedientes. Sí. Algunos que en su momento estuvieron cerrando la vía eran personas que se le habían hecho su reconsideración y no estaban de acuerdo con el resultado de la reconsideración. Algunos otros decían que se había demorado mucho el proceso de evaluación de sus casos y por lo tanto querían que se agilizara ese proceso de sus casos. Hubo una reunión donde se contó con la presencia del director general de la Caja de Seguro Social, la ministra de Salud encargada y el resto de los estamentos encargados con el dietilenglicol para poder que ellos participen más y se involucren un poquito más en estos procesos que, como bien lo mencioné, hay 73 casos que ya se hicieron las evaluaciones y que en este momento están siendo nuevamente evaluados porque las personas han pedido reconsideraciones sobre sus casos, a pesar de que una comisión basada en la evidencia dice que no están directamente relacionados con el dietilenglicol. Pero siempre hay que darle el beneficio a la persona de la duda, analizar nuevamente ese caso y entonces aprobar o improbar si efectivamente estuvo afectado o no, porque muchos de estos síntomas no son directamente exclusivos del dietilenglicol. Por ejemplo, fibromialgia. Fibromialgia puede tenerse múltiples causas. Problemas de renales. En este país, con tanta hipertensión arterial que tenemos, sí, hay una gran cantidad de personas con afectación renal que no está directamente relacionado con dietilenglicol. Entonces, ese mecanismo de causalidad es el que hace a la persona que se acredite o no se acredite que sea efectivamente afectado por el dietilenglicol. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien cuyo padre o acudiente falleció debido a la ingesta de este dietilenglicol? ¿Él se considera uno de los afectados y está recibiendo esa pensión vitalicia? Sí, si cumple los criterios correspondientes a la pensión de sus padres, sí se le está dando. O sea, eso depende obviamente de cada caso de manera individual, de si es mayor o menor de edad, si es una persona que dependía de la persona, qué nivel de relación tiene. Esos son los diferentes sistemas que se utilizan para determinar o no si esa persona recibe o no recibe los emolumentos correspondientes. Entonces, todo eso son los casos que en este momento están en trámite. Algunos ya están recibiendo, porque gran cantidad de personas ya han recibido de hecho su pensión, pero muchos de los que en este momento no están de acuerdo con que no sean incluidos en el dietilenglicol aplican su derecho a reconsideración y esos son los que están nuevamente evaluando, porque cada caso, porque la evaluación de cada caso toma cierto tiempo porque son muchas especialidades diferentes involucradas en un momento determinado para determinar la causalidad, que es importante. Si la causa-efecto corresponde al dietilenglicol o si la causa-efecto corresponde a otra enfermedad. Otra enfermedad. Bueno, hay varios, pero por lo menos se está analizando los casos y dónde estas personas tienen que estos afectados, ¿dónde pueden ir a que se le presente y a evaluar su caso? Hay oficinas del tema del dietilenglicol en la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social levanta los expedientes y los manda al Ministerio de Salud. Bueno, otro de los temas fue este cierre en el cruce de San Félix, el viernes, 7 horas, de personas primero que estaban opuestas y que, por cierto, en la mañana van a tener una nueva reunión, opuestas a la vacuna obligatoria en el caso del COVID-19, pero hay unos que dicen que no, que ningún tipo de vacuna puede ser obligatoria. Yo creo que eso es un absurdo, pero ¿cuál es la opinión del MINSA respecto a esto? Mira, el MINSA, nosotros hemos tenido varias reuniones. Yo personalmente me he trasladado a la comarca en 2 ocasiones. También en Chiriquí hemos tenido reuniones junto con el Ministerio de Educación, con SINAPRO, con bomberos,
con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Gobierno y Justicia para orientar, por un lado, a los educadores sobre la no obligatoriedad de la vacuna de la COVID-19. El resto de las vacunas del esquema de vacunación, que por ley son obligatorias, se deben de poner. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos permitir que resurja casos de polio, o que resurja casos de sarampión en la comarca. Hay otras cosas que van en contraposición directa con las normativas nacionales, con respecto al uso de mascarilla, el uso de caretas en el transporte público, lo que son las trazabilidades que se tienen que realizar en caso de contactos positivos. Nosotros ya les hemos explicado y muchos de ellos ya lo han entendido, otros no están de acuerdo, de que esas son disposiciones para beneficio de toda la población y así como se les respeta el derecho tanto a ellos como a sus hijos de no aplicarse la vacuna contra la COVID-19 en caso tal de que no lo deseen, también tienen que respetarse el derecho de las personas que sí se la quieren poner, las personas que sí quieren ser protegidas de la infección del virus. Pero el esquema de vacunación obligatoria, esto, bueno, vienes a hablar del caso de polio, del caso de viruela, es decir, incluso no se les paga para ponerse esas vacunas, o se les da una especie de subsidio por esa vacunación. No, la vacunación no tiene nada que ver ni con la educación ni con los subsidios. O sea, no hay una obligatoriedad directa, una relación directa entre, tú te tienes que hacer esto para ayudarte esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que permitir que todos nuestros niños vayan a la escuela a educarse. Igual tenemos que asegurarnos que nuestros niños, nuestros jóvenes, las personas puedan alimentarse. Entonces, los programas de subsidios en la parte de alimentación, los programas de subsidios y de educación, pues eso no tiene nada que ver con esto. Lo que sí, que se permita que el personal de salud pueda realizar su trabajo donde siempre lo ha hecho, en las escuelas, en los diferentes lugares. Y obviamente, si ha habido quejas de que ha habido, por lo menos en 2 o 3 escuelas, según ellos, que se estaba obligando a los niños a ponerse la vacuna. Nosotros hemos hecho 2 líneas de investigación. Uno, en conjunto con el Ministerio de Educación, hacer la investigación in loco sobre esos lugares, y 2, a través de la Defensoría del Pueblo, para que nos remitan un informe independiente y sobre lo que se está dando en esos lugares. Y obviamente, antes de poder emitir un concepto, tenemos que escuchar ambas partes para ver realmente lo que sucedió y efectivamente, si ha ocurrido algún tipo de vacunación obligatoria, nosotros tomaremos las medidas correspondientes. Es decir, la vacunación del COVID-19 no es obligatoria en ningún lugar del país. En ningún lugar del país es obligatoria esta vacunación. Hay vacunas que sí son obligatorias y que se deben colocar a nuestros niños. A eso sí, tenemos que recordar algo y nosotros tenemos que basarnos en la evidencia científica hasta ahora. Y lo que dice la ciencia es que la persona con el esquema completo de vacunación tiene 40 veces menos riesgo de quedar en cuidados intensivos y morir por la COVID-19. Bueno, hay un caso que nosotros hemos tocado varias veces aquí, y no sé si lo tienes en mente, que es el caso del niño Eldis Sánchez. Es un menor de edad, pues, que está sufriendo las consecuencias del envenenamiento masivo y que ha tenido, pues, problemas en ser certificado como tal, o perdón, en que se le remedie las consecuencias que se les ha provocado en su aparato interior. No sé si estás anuente de este caso. Su madre, Marna de Seda, se llama ella. No, no conozco el caso, pero con mucho gusto, si me remite la información, les daré entonces el seguimiento. Muchas gracias. Entonces, mañana hay una reunión a las 8 en el cruce de San Félix. Pues, sí. ¿cuál la posición del... ¿Ah? Vamos a tener. ¿Cómo? Donde ya hemos tenido reuniones, con mucho gusto continuaremos dándole la atención debida a los compañeros de la comarca Nuevo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, Tato. El doctor Alessandro Gansi Cerrut, secretario encargado del Ministerio de Salud, y esto es la posición tanto en el caso del dietilenglicol y ese cierre de la semana pasada de más de 10 horas de divisa, como el caso de lo ocurrido en San Félix el viernes pasado, más de 7 horas de cierre. Así que vamos a ver qué pasa. Solamente quiero mencionar por último que ya en 2 ocasiones, tanto la ministra de Salud como la ministra de Educación les hemos dado por escrito la certificación de que esa vacuna no es obligatoria y que no se comprometen los programas de asistencia social del gobierno a esa vacunación.
Lamentablemente, pues algunas personas pues simple y sencillamente dicen que quieren más y quieren más verificación sobre el mismo cuando ya hay 2 veces la Sí, firma de ambas ministras fueran en dos científicos. sendos documentos. Así que para eso estamos y sí incentivamos a la población a que se vacunen y que sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud para que tengamos lo que tuvimos ayer y hoy. Ningún muerto por la COVID-19. Ojalá así sea. Alessandro Gansi, gracias, secretario general encargado del MINSA. A ver, Gracias, Fernando. así es.